Bueno, ¿cómo andan? La idea era traerles a ustedes una clase, en realidad una pequeña actividad, mostrarles y hablarles sobre este fenómeno del sonido. Bueno, si vamos a los libros, nos vamos a dar cuenta que te dicen que es un fenómeno físico que tiene que ver con la relación en la presión del aire y que entonces, como es un fenómeno físico, lo que vamos a empezar es a explicar qué es un fenómeno. Bueno, un fenómeno va a ser algo que de alguna forma nos va a llegar a todos y que está, al ser un fenómeno físico, o sea que todas estas condiciones, todo este sonido que nosotros escuchamos, también está sujeto a las leyes naturales. O sea que también se puede medir y demás, se puede estudiar a través de las leyes naturales. Por eso es que la física lo estudia a través de la acústica. Y bueno, gracias a esos estudios hemos descubierto muchas cosas del sonido, de lo que puede hacer, y han habido adelantos médicos también, lamentablemente, avances en lo que es lo bélico relacionado con el sonido también, y gracias, es decir, lamentablemente, animales han sufrido mucho porque hay animales que se comunican y viven a través del sonido y es fundamental para su reproducción y también para su caza, su poder nutrirse. Entonces, eh, algunos experimentos han afectado la vida de animales que son dependientes de su ecolocalización y que trabajan con el sonido. Pero bueno, vamos a explicarles. Yo me imaginaba que uno recibe la pregunta de un niño. Entonces me empecé a acordar de cómo poder decirlo con un ejemplo de cuando yo era niño y que muchos de ustedes también habrán pasado. O le habrán contado a sus padres, y eso está bueno. Entonces, quizás este tema junte a la familia a conversar sobre esto y vengan recuerdos y anécdotas. Pues bien, me acordé, ustedes saben, estamos acá un poco resfriados, pero no con el coronavirus, por suerte. Bueno, eh, encontré este ejemplo, no sé si lo ven, son dos latitas y un hilo, y con esto vamos a dar ejemplo, un ejemplo físico, está acá, de lo que es el fenómeno sonoro. Bueno, el fenómeno sonoro va a necesitar de una fuente sonora. Esta fuente sonora somos, en este caso soy yo, pero puede ser cualquier cosa que esté perturbando el medio en el que está, al vibrar. Al vibrar, ya sea la cuerda vocal o algún instrumento o algún material o lo que toquemos que haga un sonido, es porque está vibrando, es decir, que se está moviendo. Y esto está perturbando las moléculas que lo rodean. Por lo tanto, esa perturbación que hace va a generar algún tipo de manifestación, que en este caso va a ser una onda. ¿Y qué es una onda? Vieron que ahí atrás hay ondas, ¿no? Una onda es la representación de cómo viaja el sonido. Y cómo viaja, capaz que nos hace dudar o nos hace caer en un error, porque en realidad se transmite. Y para eso uno tiene que pensar que si yo tengo una fila de personas y yo soy la onda sonora y quiero pasar por ellos, no voy a poder, porque ellos están en la fila. Esto le pasa a las moléculas, están una al lado de otras. Entonces lo que hace la onda sonora, en realidad, es transmitirse a través de todas las moléculas hasta llegar al receptor. En este caso, estas personas que estarían formando la cola vendrían a ser el medio elástico en el cual la onda puede transmitirse. Sabemos que tenemos o manejamos a nivel general tres medios, que en realidad son los tres estados de la materia: líquido, sólido y gaseoso. Justamente en el gaseoso, que en este caso es el aire, es donde el sonido se transmite de mejor manera. En realidad se transmite de una manera que es audible para nuestro rango
para el rango auditivo que tienen los seres humanos. Entonces la onda viaja a cierta velocidad, o se transmite a cierta velocidad, mejor dicho, y eso permite que el cerebro lo decodifique y le dé un sentido a lo que está pasando. Obviamente que para eso este receptor tiene su sistema auditivo que va a transformar esta onda, esta presión de aire, cuando primero la va a canalizar a través del panel auditivo de las orejas, y ya en el conducto auditivo se va a chocar con el tímpano, o sea, esta parte del oído externo, ¿no? Panel, conducto y tímpano, en el cual en el tímpano va a chocar contra una membrana, que es una membrana de piel, que lo que va a hacer es accionar una serie de huesitos, el yunque, el martillo y el estribo, que a la misma vez van a transformar esa presión de aire en una fuerza mecánica, porque van a mover cosas, y el estribo, este último huesito, que recibe su nombre porque es muy parecido al estribo de un caballo, del recado que usan en las estancias para montar caballos, y este estribo va a tocar la ventana oval de la cóclea, que es donde se encuentran los receptores auditivos del nervio auditivo, y estas células, que se llaman celíacas, van a transmitir en impulsos eléctricos esa información a través del nervio auditivo al cerebro. Por lo tanto, es un mecanismo muy complejo y apasionante de estudiar. Pero nosotros vamos a quedarnos con lo que sucede afuera, antes de llegar, o más bien cuando el oído lo puede hacer recepcionar esa onda sonora. ¿Por qué les decía al principio que había elegido esto? Bueno, porque acá nosotros vamos a ejemplificar los tres medios por los cuales viaja el sonido. En realidad, nos va a faltar uno que es el líquido, pero vamos a hacer una pequeña analogía para entenderlo. Sin embargo, hay dos de los medios que acá se van a representar. Si nosotros vemos, la lata tiene una cavidad, adentro tiene una piolita atada en su fondo, y solo este hecho está perturbando la lata y la cuerda, y está pasando sonido. Bien, había un juego que se llamaba el gallo, que se hacía con el cable mojado. Uno hace así y suena como un gallo. Pero esto que se llamaba, o se llama, teléfono de piola, tenía dos latas. Una para el emisor, que hablaba dentro de la lata, y acá estoy poniendo en el micrófono de la otra lata, y se me va a complicar, ahora sí, tiene que estar el hilo bien tenso para que la lata transmita el sonido que nosotros estamos realizando. Y sale hasta una voz de locutor, si querés. Pero lo que nos va a pasar es explicar por qué sucede esto. En la lata nosotros vamos a hablar, pero vamos a hablar en el aire. O sea que acá adentro hay un medio gaseoso, contenido dentro de la lata. La piola, y al tenerla tensa entre dos interlocutores que pueden ser emisores y receptores a la misma vez, o sea, intercalándose en realidad, no a la misma vez, lo que nos va a dar es que el hilo nos va a ejemplificar el medio sólido. ¿Por qué? Porque acá en este hilo, las moléculas, al estirar el hilo, van a estar unas muy cerca de las otras, y mi onda sonora que se generó en este espacio, cuando yo hablé, va a viajar a una velocidad mucho mayor por la piola y va a llegar, o sea, no va a viajar, porque no es que corra por la piola, se transmite. O sea que cada molécula va a transmitir hasta que llegue al receptor. En este caso se va a encontrar de vuelta con una masa de aire que está acá adentro, contenida en la lata, y como el receptor se la va a poner en la oreja, va a escuchar esa onda que viene muy rápido por el hilo, se está transmitiendo muy rápido, y al llegar al aire vuelve a la velocidad normal, que podría decirse es audible para el ser humano. Entonces, un juego que era el teléfono de piola, que uno lo ponía en la casa del árbol y el otro lo ponía
en la cocina para hablar con la madre, o si no, nos hablábamos entre vecinos con esto. También se puede enredar uno con otro y mientras los tengas estirados podemos hablar mucha gente. Es un juego apasionante que es totalmente basado en el sonido y que no lo sabíamos cuando éramos chicos, pero que ahora podemos analizarlo paso a paso y nos damos cuenta que esto es genial porque nos ejemplifica este fenómeno tan espectacular que es el sonido. Y nos hace tener conciencia también y pensar que cuando éramos chicos y nosotros jugábamos en el agua, nos sumergíamos y nuestros amigos gritaban y a cierta profundidad nosotros los escuchábamos. Deformada esa onda sonora, pero lo escuchábamos. ¿Por qué sucedía eso? Porque el aire tenía una velocidad. La onda se transmitía a una velocidad. Algunos libros hablan de 345 metros por segundo. Algunos libros te dicen que hay en el medio sólido una transmisión muchísimo mayor, que andaría por arriba de los 6.000 metros por segundo, y en realidad eso no lo sé, lo leí, pero bueno, no sé, creo que también depende de algunas variables, que obviamente son la presión, la temperatura, así que también está afectado por eso y por las condiciones del receptor, obviamente. Pero el agua tiene una velocidad intermedia, algunos libros dicen que 1500 metros por segundo. Entonces, lo que sucede es que no escuchamos la onda sonora cuando estamos abajo del agua, porque la onda al tocar el agua va a ser aumentada su velocidad y nuestro sistema auditivo bajo el agua no la va a poder percibir como en el aire. Así que bueno, espero que les haya servido. También, si ustedes se ponen a pensar, podemos escuchar nuestro propio paisaje sonoro con esto. Si nosotros ponemos esto en la oreja, nos va a quedar el efecto de aquella gente que se pone un caracol y escucha el mar. En realidad lo que se está escuchando es su propio sonido, el sonido interno de uno, ¿no? Lo que sucede adentro del oído que está generando una onda que va a tocar en ese caracol, y el medio ambiente que nos rodea también va a ser pasado por ahí y nosotros vamos a escuchar eso. Es muy interesante porque, claro, nos da ese que parece agua, ¿no? Parece el mar. Pero sin embargo, obviamente que no lo es. Lo que sí, si yo hago eso, escucho así y pongo el otro en una lata enorme, más grande, pónganse que es del tamaño de un balde, y la pongo afuera de la ventana y me pongo a escuchar en la lata chica con el cable bien tenso para que la onda se pueda transmitir, yo voy a estar recibiendo mi paisaje sonoro. O sea, por un lado mi entorno sonoro, aquellos sonidos artificiales naturales que están más cerca, y también puede ser que alguno de estos sonidos se transforme en un ruido porque se hayan mezclado, porque estén desordenados, porque me molesten, me den una sensación quizás hasta de dolor, como puede ser alguna explosión, alguna contraexplosión, algún motor que se junte con bocinas y demás. Pero también puedo escuchar los sonidos naturales de una forma muy, muy agradable y puedo grabarlos. Así que lo que voy a hacer yo es utilizar esto para grabar un paisaje sonoro que va a ser la experiencia que vamos a compartir en la próxima oportunidad que nos veamos. Así que ya saben, emisor, perturbación del aire, transmisión de la onda sonora. Se transmite a través de las moléculas que hay en los medios elásticos. Estos medios son gaseoso, líquido y sólido y llegan a un receptor. Ese receptor, gracias al sistema auditivo, en el caso de los seres humanos, va a tener las condiciones de escuchar dentro de un rango audible que va a rondar entre los 20 y los 20.000 hercios y a una intensidad de hasta 120 decibeles, un poco más, pero no más porque podría provocar un daño permanente al oído. La exposición a muchos decibeles nos puede ir dejando sordos más rápido de lo que en realidad es el proceso de envejecimiento natural del sistema auditivo. Así que bueno, un abrazo grande y nos vemos en la próxima clase con esta experiencia que me comprometo a hacer del paisaje sonoro a través del teléfono de Piola.
Nos vemos.